dialogando con el padre Raúl Sánchez. Nuestro Señor Jesucristo pues nos enseñó y nos alertó a que iba a haber lobos en medio de las ovejas. También nos advierte en su palabra que van a venir personas con un nuevo evangelio, con doctrinas llamativas y novedosas que engañarán a muchos. Bueno, pues eso se dijo hace 2000 años y eso se fue ventilando a lo largo de los siglos. Y hoy en día pues no somos ajenos a esa realidad. Por eso tantas herejías que hubo especialmente en el siglo III, siglo IV, frente a la realidad de Dios como tal. Posteriormente pues también hubo una serie de planteamientos gnósticos que se fueron infiltrando dentro de la misma iglesia, y así siempre en distintas épocas van apareciendo pensamientos, ideologías, nuevas doctrinas, nuevos enfoques y nuevas luces, entre comillas, al evangelio para desvirtuarlo. Entonces el Señor pues ha considerado pertinente dejar en su enseñanza, pues en toda su estructura de su iglesia que Él mismo edificó, pues un magisterio que cuida, que custodia el depósito de fe que está dado en la tradición y en la Sagrada Escritura. Bueno, pues hoy la situación se agudiza más cuando son ya muchos teólogos católicos, entre comillas, que dicen una serie de cosas que uno se asombra. Son grandes escritores de libros, son personas muy estudiosas, personas que saben mucho, ¿no? Y seguramente son personas muy buenas, nadie dice que no, pero que han querido tergiversar el evangelio y la enseñanza con posturas que uno dice, ¿de dónde salió eso? ¿En qué se basan para decir eso? Esos exabruptos doctrinales, teológicos, esos despropósitos, ¿no?, que no los cree nadie. Sin embargo, sus libros están en las estanterías de las librerías católicas y se venden como pan caliente. Y esos documentos, esos libros, por supuesto, pasan a los seminarios, y de ahí es donde los seminaristas se enriquecen y se nutren a nivel teológico. Entonces, por eso usted habla con un recién ordenado y usted le pregunta sobre la multiplicación que hizo Jesucristo de los panes y los peces, que le explique eso, y entonces se lo va a presentar como se lo enseñaron y lo que leyó en los libros. Que sí, que la multiplicación de los panes y los peces pues no es un hecho así como lo presentan, de que empezó a salir un montón de panes y de peces de 2 panes y 5 peces que había por ahí. Entonces, ya se lo explica, que el milagro consiste en que el Señor pues rompe las barreras del egoísmo, y que cuando se encuentra uno con la persona de Jesús, pues el corazón se abre, se vuelve generoso, se vuelve espontáneo, porque rompe una serie de obstáculos en la misma realidad interna de la persona. Cristo Jesús es aquel que hace posible que nos volvamos generosos, que podamos compartir, y en eso consistió el milagro, ¿no?, que de esos panes y esos peces pues todo el mundo se abrió a la generosidad, a la simpatía, a la fraternidad y al amor, y todo el mundo sacó de sus alforjas, de sus maletas, de lo que tenía ahí, ¿no?, y fue sacando sus comidas y seguramente pescaron otras cosas ahí. La cosa o cogían manzanas o frutas de los árboles de ese ambiente primaveral que parecía que existiera en ese momento, que había por ahí, porque el Señor dijo que la gente se siente en el pasto. Bueno, entonces así se debe entender el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Bueno, entonces, ¿por qué entonces este video? Porque nosotros tenemos que hacer apologética católica dentro de la Iglesia Católica. Y es para mí una lástima tener que insistir en esto, pero lo tengo que hacer porque es algo que se debe hacer. No podemos descuidarnos en esto, porque es que esto está llenando
a la Iglesia católica, ¿no? De falsas doctrinas, falsas enseñanzas, doctrinas que no son de la Iglesia católica, planteamientos y postulados teológicos que no son de la enseñanza de la Iglesia. Y entonces, pues si nos quedamos callados, entonces la gente entra en una confusión pavorosa. Hay un señor, un sacerdote, que se llama Sebastián García, ¿no? Y entonces dice este sacerdote, es un sacerdote argentino, dice: no podemos caer en el infantilismo de creer que Jesús hizo aparecer mágicamente pan o llovió pan del cielo. Puede leerse en el texto y este señor afirma que no se debe interpretar así. Dice este señor, este sacerdote: eso aniña la grandeza de Jesús y aniña la fe. Dios pide que seamos nosotros los que nos hacemos cargo. Cuando dice el Señor Jesús: pues denles ustedes de comer. Es que no tenemos aquí, estamos en despoblados. ¿Qué hay por ahí? Mira, hay un muchacho que tiene estos panes y estos peces, tráiganlos acá. Hizo una oración, hizo una bendición, se los dio a los discípulos, ahora repártalos. Bien, ¿por qué quieren negar ese milagro? ¿Por qué leen lo que les conviene y descartan lo que también o les conviene o les molesta? Este milagro aparece en los 4 evangelios. Este milagro aparece con características bien propias: panes y pescados, un muchacho, panes de cebada, ¿no? Las personas que están ahí, que eran una gran multitud, coinciden. Esos evangelios fueron escritos ese texto, ese milagro, prácticamente ese pasaje del milagro, fue escrito en diferentes épocas y por diferentes personas. Y los datos de coincidencia son impresionantes. Incluso el Evangelio según San Juan, que está un poco aparte, ¿no?, de los sinópticos, es decir, de Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos significa que de una mirada uno como que ve muchas semejanzas, eso significa sinopsis. Entonces, de los evangelios sinópticos, que son muy parecidos todos, Mateo, Marcos y Lucas, Juan es un poco distinto, ¿no? Sin embargo, en este milagro aparece también en Juan. Este milagro aparece también en Juan, pero con una característica en Juan: lo siguiente. Uno tiene como que tener un poquitico como un poco terco, o que no quiere aceptar, o que en realidad la parte del milagro lo descontextualiza tanto que tiene que inventar y hacer una serie de cosas, malabares teológicos y argumentativos para decir: no, así no es. No, todo el mundo sacó. Todo el mundo estaba allí contento. Jesús que hermana, Jesús que fraterniza, Jesús que nos vuelve comunidad, Jesús que rompe los corazones, Jesús que fractura todas las ataduras y obstáculos internos. Y entonces todo el mundo se vuelve generoso y amable. Entonces pásame tu pan, tu tortilla, tu chile, tu ponquecito, el pancito, sí, allá el pescadito, y todos hermanados y sonrientes en ese día primaveral. En eso consiste el milagro, que Dios hermana, que Dios une. ¿Y por qué? Sí, Dios hermana y Dios une y Dios solidariza, y eso es cierto. Pero ¿por qué quieren quitarle el milagro al Señor? Miren lo que dice Juan. Me gustaría que un teólogo respondiera esto. Al ver la señal que Jesús había hecho a los hombres, decían: ¿cuál señal? Esta. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5,000 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, ¿cuál? Pues esa multiplicación para 5,000. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta que iban a tomarlo
por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte solo. Que el teólogo explique eso. La gente va a nombrarlo rey simplemente porque todos sacaron de sus alforjas y de sus mochilas, lo que tienen ahí, y descolgaron las peras y las manzanas que están por ahí en los árboles y comieron, entonces estuvieron tan satisfechos y contentos. Mire, por favor, no seamos tontos. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, ¿cuál señal? Pues esa señal tan tremenda. Todos comieron, tanta gente de estos panes y estos peces, y todo el mundo comió, y mire todo lo que sobró. No, este tiene que ser, este es el profeta, animal plataba. Agárrenlo, hermano, porque vamos a nombrarlo rey. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. ¿Por qué quieren obviar esta parte? Tengo que insistir en esto porque así como este señor Sebastián García, que es un párroco en Argentina, dice esto, ¿cuántos sacerdotes como este señor están pensando lo mismo? Que Jesús no multiplicó panes y peces. Y de hecho, altos jerarcas de la iglesia, altísimos jerarcas de la iglesia, también dicen que no, Jesucristo no multiplicó panes y peces. No multiplicó. No. Entonces, ¿qué hizo? Pues no fue magia, no. ¿Pero qué? Entonces, ¿cómo se llama eso? No dan respuesta. Y eso es lo que yo quiero que usted piense, hermano. Esto no es por armar problema, sino que esto es lo que nos están enseñando, y esto es lo que se le está enseñando a los niños en las catequesis, y esto es lo que estamos viendo en las predicaciones, y es lo que nos están enseñando nosotros en cualquier charla doctrinal de iglesia, en cualquier grupo de iglesia. ¿Por qué quieren quitarle? ¿Por qué quieren quitarle a Jesús los milagros? ¿Dónde está el peligro de esto? Que el que niega un milagro de Jesús puede negarlos todos. El que niega un solo milagro de Jesús puede negar otro y otro y otro. Y entonces llegan a convertir a Jesús simplemente en un hombre muy simpático, que hacía que todo el mundo sonriera, se sentara en el pasto, y como él es tan simpático y tan amable y con ese carisma tan especial, entonces todo el mundo sacaba de sus alforjas y lo que traía ahí, y todo el mundo comía, porque donde llegaba Jesucristo era muy simpático. Ese era una persona tan agradable, ese hombre tan buena gente, es que ese hombre era atractivo, ese era un hombre impresionantemente cercano, es que producía no sé qué cosa ese hombre. Sí, pero los milagros, por favor, hombre, no me hagas con las cosas ahora de milagros. Mire, estamos en un mundo muy adulto, muy avanzado, muy serio, para que usted empiece a pensar en eso. El verdadero milagro de la multiplicación de los panes, según este padrecito, Sebastián García, según él, es lo siguiente: el verdadero milagro de la multiplicación de panes y peces no será tanto que caiga pan del cielo, cuanto que Jesús destraba corazones, rompe corazones, que se animan a compartir de lo que tienen y no de lo que sobra. Hay entonces verdadero milagro, no porque aparece pan, sino porque se rompe el corazón endurecido, que pasan de la lógica del escapar para sí y de lo suyo, y no de lo que sobra, son capaces de poner en común. Entonces una pregunta, hágame el favor, señor padrecito, ¿dónde dice en la Biblia ahí que todos sacaron de sus alforjas y compartieron? ¿En qué momento dice en la Biblia eso que usted está diciendo allí? ¿Dónde deja que quisieron que tomaran a Jesucristo como rey? Por la señal que vieron. Acuérdense que Juan no habla de milagros sino de señales. Es una interpretación infantil, sumamente insulsa y boba, de alguien que no quiere aceptar los milagros, porque simplemente se niega a creer lo que aparece en la Biblia. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces podemos hacer de la Biblia sacerdotes. Estoy hablando de sacerdotes. Yo estoy haciendo apologética dentro de la Iglesia Católica. Entonces, como sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, que supuestamente recibieron una buena doctrina, una buena enseñanza, estuvieron listos para dar la vida por las personas, para ser pastores de almas, y empezamos a desvirtuar la misma palabra del Señor. Entonces, el pastorcito o el curita que empieza a decir cosas distintas a las que aparecen aquí en la Biblia, entonces, ¿qué está enseñando la gente? ¿Qué doctrina se está inventando? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué fue lo que le enseñaron? Entonces Jesucristo no hizo milagros, entonces así como se niega un milagro, se puede negar otros. Niego ese, no hizo milagros, no es el compartir, la generosidad, porque el Señor destroza, rompe corazones para que todo el mundo se abra y dé las cosas, no lo que tiene, sino lo que sobra. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿Y la señal? ¿Cuál señal?
Que todo el mundo, que bendijo los panes y los peces y todo el mundo tragó. Por Dios santo. Eso es lo que yo quiero que usted piense, hermano. Y eso se está enseñando en las predicaciones cada domingo. Cuando un sacerdote les predique sobre las bodas de Caná, dígale acerca del sacerdote: Padre, hágame un favor, pero entonces Jesucristo sí convirtió las tinajas de agua en vino o no. Cuando le empiece con esas cosas, bueno, a ver, ¿cómo te explico? A ver, no es que ya empezó a decir, ya usted va a empezar a ver, no, este ya está cambiando algo ahí. Padre, hágame un favor, dígame, seriamente aquí, oiga, Jesucristo sí está así, en ese pan, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuando dijo, hagan esto en memoria mía, esto en mi cuerpo, sí, o ¿cómo podemos interpretar eso? A ver, ¿qué te digo? Bueno, que esté ahí. Padre, hágame un favor, ¿Jesucristo sí resucitó en cuerpo? ¿O simplemente es una figura literaria para decirnos que lo que está perviviendo es su mensaje y su palabra tan bonita que dejó? Y que eso es lo que vive. ¿O en realidad sí resucitó en cuerpo y está ascendido en la gloria de Dios Padre? A ver qué le dicen. Entonces resulta que nuestra fe no es fe. Nuestra fe precisamente se abre de esa manera. Es porque creemos en eso, porque tiene un sentido, pero ahora no, que es un recurso literario, que es una manera de hablar, que eso no fue así, que nosotros sí sabemos, que nosotros sí entendemos, que es que esa gente no entendió, 2000 años después sí entendemos más, somos teólogos, somos personas muy eruditas, muy elocuentes, muy versadas y muy estudiadas. Acuérdense que los apóstoles eran una partida de desgraciados ahí, tontos, que no sabían nada, partida de ignorantes. Pero nosotros. No, hermano, no, esos son los lobos, esos son lobos. Por eso el Señor dice que le da gracias al Padre de los cielos, porque le ha revelado las cosas del cielo a los sencillos y humildes. Y se las ha escondido a los sabios y eruditos de este mundo. Pues yo no creo mucho en el demonio. No, Jesucristo no multiplicó panes y peces. No, eso tampoco es magia. No, pero no explican ni lo uno ni lo otro. Si usted no cree mucho en el demonio, señor obispo respetadísimo, allá en Colombia, si no cree mucho en el demonio, entonces ¿en qué cree? ¿En qué sí mucho cree? Y le va a venir por la parte humanista. Creo en el hombre, que es capaz por sí mismo de trabajar por el hermano, por el que sufre, por el dolido. ¡Oh, qué maravilla! Entonces ese hombre es un altruista. Ese hombre puede ser hasta ateo y que trabaja por el ser humano. ¡Ay, qué maravilloso! Un ateo puede trabajar por el ser humano y hacer maravillas y construirle casas y llevarlo a albergues y trabajar como una ONG. Y esas palabritas están ahí dándose y dando. Todos los santos días nos meten unas teorías y unas cosas impresionantes. Hay alguien que dijo esto. Me pareció muy importante, no me acuerdo quién lo dijo, pero lo leí y me llamó la atención. Oyendo a no pocos sacerdotes, teólogos y algún prelado, se diría que los milagros, el milagro literal, como fenómeno que desafía las leyes de la naturaleza, avergüenzan al sedicente cristiano adulto, que los considera poco más que símbolos y mitos propios de una experiencia de fe infantil. Por eso los que creemos en los milagros de Jesús nos dicen, ay, por favor, pero madura, por favor. Y el argumento tan profundo y tan sesudo, estamos en el siglo XXI, por favor, estamos en el siglo XXI y tú todavía crees en milagros. Oye, qué argumento tan serio. Una época. ¿Qué tiene que estemos en el siglo XXI, en el siglo XXIV o en el siglo XIX? Eso no es argumento. Entonces, los que creemos en los milagros de Cristo Jesús, los que creemos en su resurrección, los que creemos en la Virgen María, no en María, sino en la Virgen María, porque es virgen, los que creemos así, entonces somos infantiles. Los que creemos que caminó por el agua, los que creemos que hizo exorcismos, entonces tenemos un pensamiento infantil. Porque Jesucristo no hizo nada, Jesucristo simplemente fue un hombre muy bueno, ¿no? Que cautivó a las masas populares, así como lo hizo un Fidel Castro o un Lenin. No, pues, hermano, ¿para dónde vamos? No, señor,
No, señor, tenemos una fe y esa es la fe la que tenemos que defender. No se deje envolver la cabeza, porque eso está avisado en la doctrina, hermano. Eso está avisado en la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Van a venir y saldrán de ustedes, dice San Pablo, y saldrán de ustedes hombres que predicarán otro evangelio, hombres que pervertirán la doctrina y tendrán otra enseñanza. Tengan cuidado con ellos. Y salieron, ya han venido saliendo y seguirán saliendo. Y entonces, para que usted esté alerta cuando salga uno de ellos, se están saliendo curas de la Iglesia Católica, parece iglesia no sé qué cosas. Entonces, esto está de nunca acabar. Más nuestro testimonio como sacerdotes, no, esto está pero espantoso. Tenemos que defender la doctrina católica. Tenemos que esforzarnos por ser buenos sacerdotes. Nos hemos llevado por delante a muchas personas. Hemos cometido profundos errores y terribles pecados. Pero tenemos que levantarnos, sacudirnos, confesarnos, caminar en gracia y estar con el Señor para que esta palabra que es de nuestro Jesucristo tenga impacto y contundencia en la vida de las personas que hoy pasan situaciones tan complejas y que necesitan un poco de luz y de esperanza. Yo leo esto y no me llena a mí de esperanza, sino simplemente qué tristeza, ¿no? Que nuestro catolicismo se convirtió en una ONG, se convirtió en una casa asistencial. No, eso no es la Iglesia Católica. Se nos convirtió en un hospital. No, esa no es la Iglesia Católica. Esas analogías son totalmente pírricas, pero hasta ofensivas. Ojo con la doctrina, ojo con la doctrina. Y lo invito, querido católico, piense muy bien cada vez que usted va a misa y escucha al cura, piense muy bien qué es lo que se leen en las lecturas, qué es lo que se proclama ahí en las lecturas y qué es lo que el sacerdote dice de esas lecturas. Y cuando usted vea que ahí en las lecturas hay milagros, prodigios, a ver, ¿qué le explica de esos milagros y esos prodigios? ¿Cómo se los explica? Y si se los empieza a negar y empieza a tratar de decir que eso no es así, que es simplemente una manera, es un símbolo, es una analogía, es un recurso literario, porque Jesucristo en realidad no caminó por el agua, porque ¿cómo vas a creer que Jesucristo camina por el agua? Pues hombre, pues madura, no. Ya los estudios avanzados de la teología nos han podido demostrar certeramente que Jesucristo no caminó por el agua. No lo creas, por favor, eso es ser un estúpido en la vida. Madura. La Biblia es otra cosa. No que se envolver. Cuando le dicen que madure, entonces se va a acordar ese texto. No, háganse como niños. Gracias, Señor, Padre del cielo, porque le ha revelado estas cosas a los pequeños y sencillos. Y se las has escondido a los sabios y entendidos de este mundo. Gracias, Padre. Por eso no tiene que hacerse como niño y creer lo que el Señor enseñó, porque el Señor es humilde y sencillo y revela lo grandioso y lo poderoso de Dios en lo sencillo. Unos panes y unos peces, pero que tienen un poder y una realidad que eso se multiplica. No porque la gente le dio por repartir. Acuérdense que los que sigan a Cristo Jesús eran unas personas muertas de hambre. Que el Señor en otro texto dice, pues, estoy cansado, ustedes me siguen ahí porque les doy de comer. No porque creen en mí. Esta gente no tenía que repartirse ni nada de esas cosas. ¿Quién se inventó eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Lo que está en la Biblia es lo que el Señor hizo. Bendijo, repartió, todo el mundo se sació, sobró un montón de comida. Y después, al ver la señal que hizo nuestro Señor Jesucristo, quisieron para tomarlo como rey. Él tuvo que escaparse de ahí. Eso sí dice la Biblia. No lo que otros cuentan. No, es que el Señor une, el Señor fraterniza. Todo el mundo sacó lo que tenía ahí y todo el mundo comió sabroso. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? Por lo menos que lo sugiera, por favor. Así que, ojo, hermano, no se deje envolver el caletre. Por favor, tener que hacer apologética católica, defensa de nuestra fe católica para los católicos, entre comillas, que nos están dando guerra. Ay, esto es insufrible. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.
Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, nosotros nos acogemos a la palabra del Señor. La Iglesia Católica tiene una doctrina y la doctrina es bien clara. Desafortunadamente, y eso hay que volverlo a decir e insistir en las predicaciones. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando se predicaba sobre el pecado, sobre la condenación, sobre el amor de Cristo Jesús, sobre el arrepentimiento, pues la gente creía en eso. Y el que pecaba decía: estoy pecando y me arrepiento y me siento avergonzado, pero reconocía que era pecado. Si le hablaban de condenación, sabía que eso era cierto. Si hablaban de salvación, ¿cierto? Si hablaban de la misericordia, él sabía que era misericordia. Es decir, los conceptos eran claros y por eso la gente caminaba afuera o adentro, ¿no? Pero con claridad, no con ambigüedades. Al pasar los años, pues, las cosas cambiaron drásticamente. Entonces, el que peca hoy no está pecando. Está cometiendo un error, no lo juzguen, tampoco lo vea de esa tónica tan oscura, piense más bien que el Señor es misericordioso, cosas de esas. Pues resulta que las cosas no son así, porque entonces uno dice: entonces, ¿para qué la palabra del Señor? Si vamos a cambiar la palabra del Señor, si vamos a cambiar el catecismo de la Iglesia Católica, si vamos a cambiar 2000 años de magisterio, entonces por favor que la Iglesia nos lo diga para parar de predicar y esperar a ver qué nuevas cosas salen para nuevamente reaprender. Y de pronto que nos manden otra vez al seminario para aprender, para poder saber qué es lo que le decimos a la gente. Porque esto es muy complicado. Vamos a mirar. Y por eso usted, con estos textos, usted se va a dar cuenta por qué es tan complicado hoy predicar. Porque hoy es muy difícil predicar para que acepten. La gente rechaza por sistema cualquier cosa que venga de la Biblia, a no ser que de la Biblia se lea la palabra misericordia, porque eso sí lo captan de maravilla, dándose una vana ilusión de lo que significa verdaderamente la misericordia. Una cosa es la misericordia del Señor, una cosa es la justicia del Señor, una cosa es la verdad del Señor, una cosa es toda la realidad del Evangelio, ¿no?, de Cristo Jesús. Y otra cosa, lo que nos están enseñando ahora muchos dentro de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a mirar ejemplos de esos. Miremos el libro de Efesios. Pablo escribe una carta a los de Éfeso. En el capítulo 5, verso 5, dice lo siguiente: sépanlo bien, sépanlo bien. Es decir, está hablando con mucha propiedad, sépanlo bien. Esto que les voy a decir, tienen que saberlo. Queridos hermanos, esto que voy a decir, lo tienen que saber. No los voy a engañar, no les voy a mentir, no los voy a confundir. Estoy diciendo: sepan muy bien esto, lo que voy a decir. Ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. Vuelvo a repetir el texto. Pablo a los de Efesios, capítulo 5, verso 5 en adelante. Sépanlo bien, ojo a esa frase, sépanlo bien. Ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. Razonamientos vacíos, no sea tan exagerado, pues ¿cómo así que los corrompidos no pueden entrar, ni los impuros? Hay que mirar las cosas. Es que tal vez Pablo no quiso decir eso en aquella época. Recuerda que había muchos condicionamientos sociales, culturales. Seguramente lo que quiso decir fue:
Tal vez no hay que mirar eso al pie de la letra. Esos son razonamientos vacíos. Son razonamientos vacíos y por eso dice aquí Pablo que nadie los engañe con razonamientos vacíos. Si eso está allí, así es. Usted no da cuenta que ni el corrompido, ¿sabe qué es una persona que es corrompida? Una persona que está dañada en su corazón y que se empeña en seguir así y por eso se burla y por eso ofende y por eso maltrata. ¿Usted no conoce personas así? Tienen un espíritu de maldad. Están corrompidos, están podridos. Y no hay poder humano que los haga cambiar. Son aquellas personas que traman una serie de cosas para hacer daño, para sacar provecho, para burlarse del otro. Son personas que planean, que todo lo hacen de una manera por debajo de cuerda para sacar provecho. Hay personas que son corrompidas, que están podridas y llevan años dañando a gente, años dañando a mucha gente y pudren todo lo que tocan. Ni el corrompido, ni el impuro. Personas que vienen en plena decadencia en impureza. Que viven plenamente en eso. E impuros, no solamente estoy hablando de la impureza carnal, sino la impureza del corazón. Son impuros en el corazón, es decir, que no hacen nada con transparencia, que todos sacan doble intención, que quieren sacar tajada, que son capaces de dañar, que todos sus actos, todas sus intenciones son impuras y por tanto tus actos son impuros. No solamente referencia a la impureza carnal, sino esa impureza que sale del corazón. Ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo. Ustedes saben que hay personas que buscan solamente lucrarse y la religión les ha servido para lucrarse. No quiero ofender a nadie, no quiero faltar el respeto a nadie, ni faltarle la caridad a nadie, pero sabemos que esos coros de diezmos en las iglesias protestantes, eso es algo que prácticamente eso es idolatría. Esta iglesia pare de sufrir, que le promete que nadie va a sufrir, como si la Biblia enseñara eso. La Biblia enseña otra cosa. La doctrina católica, la doctrina de la iglesia de Cristo Jesús enseña otra cosa, que hay que cargar cruz, que aquí se sufre, que aquí va a ser persecución. Allá les mienten, ¿no?, a los incautos e ingenuos y les roban todo el dinero. El Dios Mamón es una idolatría. Hay gente que es capaz de vender su conciencia y su alma por algunos dólares. Esas personas, ni los corrompidos, ni los impuros, ni los que buscan el dinero como un Dios, entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de Cristo y de Dios. Como dice aquí, que nadie los engañe con razonamientos vacíos. Es decir, que nadie les vaya a decir mentiras diciendo que eso no es así. Así de simple. Entonces tengan en cuenta esta palabrita, que nadie los engañe. Ahora, si miramos el libro de Gálatas, en su capítulo 6, Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso al 7, ya no dice que nadie los engañe, sino que no se engañen. Entonces una cosa es que alguien nos pueda engañar con razonamientos vacíos, diciendo que no piense eso así, eso no, que no se trata de esa impureza, no, el corrompido tampoco, no, mire, el que le gusta el dinero, no, mire las cosas así, no se deje engañar por esos razonamientos vacíos. Aquí dice es, no se engañen. Entonces una cosa es que nos puedan engañar, aquí es que una cosa es que uno se engaña, aquí uno sí se puede engañar, no que el engaño venga de afuera, sino que el engaño sale de nosotros. Dice así, no se engañen, nadie se burla de Dios, al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. Entonces, que no se engañe, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosecha lo que ha sembrado. A veces nos engañamos pensando que estamos haciendo esto, no, que todo está muy bien, que eso no es pecado, no, eso no es así, el Señor perdona. No, eso es engañarse uno. El que siembra cosas de carne va a recibir corrupción, y el que siembra las cosas del Espíritu va a tener vida.
No nos engañemos con esos falsos evangelios y esas falsas predicaciones llenas de misericorditis, de inflamación de la misericordia, que riñen totalmente con el evangelio y que están trayendo profundos problemas en la fe del creyente, que lo están llevando prácticamente al vacío, lo están llevando prácticamente al abismo, lo están llevando prácticamente a la condenación eterna, porque les están predicando un evangelio que no es. Entonces son engañados. Al ser engañados, entonces uno entra en engaño también, y entonces uno justifica todo, uno se apapacha en todo, uno lo excusa todo, lo adorna todo, lo decora todo para que no sea tan feo, y no es así. Hay que predicar estas cosas para que la gente se salve. Esto no es para regañar a la gente. Esto no es para que la gente sienta miedo. Esto es para que la gente sea exhortada, avisada, despertada, porque se le ama. Porque el que ama avisa, anuncia, exhorta, llama la atención. Es por aquí la vía, es por acá la vía. No te tuerzas, no te engañen. No te engañes tú, no te engañes, no te digas mentiras. ¿Qué es lo que estás pensando? Y no engañen a la gente. ¿No les da pesar de la gente? Muestren a Cristo Jesús. ¿Cómo ha sufrido uno cuando uno ha engañado? ¿Cómo llora uno ese engaño? ¿Cómo se lamenta uno por haber dicho unas mentiras? ¿Cómo sufre uno? Tenemos que encontrar el Evangelio y la palabra del Señor. Pablo, por este tipo de predicaciones y cosas que decía, fue llevado a la cárcel muchas veces, fue apaleado, fue azotado, fue puesto entre cadenas, fue excluido, porque esta predicación no gusta, pero es la predicación que está allí en la Sagrada Escritura. ¿Qué podemos hacer? Simple, poner atención a lo que dice ahí, que nadie los engañe y que tú no te engañes tampoco. Vive en la verdad, por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie nos engañe. Y que nosotros no nos engañemos tampoco. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.